Hermanos, la verdad es que el Espíritu Santo, nosotros siempre le preguntamos de qué quiere hablar, cuál es el mensaje que quiere dar. Y no me había hablado hasta hace rato en la tarde y me dijo de qué tenía que hablar, de qué tenía que predicar. Y me empezó a mostrar algo que yo no había visto en la Biblia. El domingo lo que el Espíritu Santo hizo estuvo tremendo. Quien vino y escuchó la prédica trató de no tirar la toalla. Y el Espíritu Santo empezó a restaurar y empezó a hablar de identidad y estuvo tremendo lo que empezó a hacer. Y yo le dije, ¿de qué vas a hablar hoy? Y me empezó a hablar acerca del horno. Y yo le decía, ¿por qué del horno? ¿A qué te refieres con el horno? Primero tenemos que entender la diferencia, mis hermanos, entre lo que es una consecuencia y entre lo que es el horno de Dios. Una consecuencia, la palabra de Dios dice que de acuerdo a lo que nosotros sembremos es lo que vamos a cosechar. Entonces, una consecuencia es lo que viene como resultado de decisiones equivocadas. Un ejemplo, hay mucha gente que dice que está en el horno porque está mal en sus finanzas, pero si revisas, no es que estén en el horno, más bien sus decisiones y el desorden los han llevado a vivir esas consecuencias. Hay muchas personas que creen que están en el horno porque están mal con sus familias, pero no están en el horno, más bien sus decisiones y su forma de tratar a sus familias los han llevado a tener esas consecuencias. ¿A qué nos referimos con el horno? ¿Cuál es el horno de Dios? El horno de Dios, las pruebas de Dios entran no cuando hay consecuencias, sino cuando tú estás viviendo algo que tú no buscaste, que tú no decidiste, pero es algo que te está costando, es algo que te está quemando. Y les voy a contar un cuento, hermanos. Había una vez un niño y estaba andando en su bicicleta y de repente se rompe un tornillo de la bicicleta y se rompe el pedal y el niño sale volando. ¡Pum! Y ya el niño agarra, se limpia, se para, revisa la bicicleta y ve que se rompió un tornillo. Entonces este niño va a la ferretería a comprar el tornillo. Entonces agarra el niño, va a la ferretería y le dice al ferretero, oye, ¿tienes de estos tornillos? El ferretero agarra, ve el tornillo y dice, sí, sí tengo. Y le dice el niño, ¿cuánto cuestan? Y le dice el ferretero, 2 pesos cada tornillo. Y le dice el niño, pues dame un tornillo de 2 pesos. Y el ferretero se voltea para despacharle el tornillo. Y en eso el niño ve en la parte de abajo del anaquel un tornillo muy bonito en una cajita. Y agarra el niño y le dice, señor ferretero, venga. Y viene el ferretero y le dice, dime. Y el niño le dice, ese tornillo de abajo está muy bonito. Se parece al tornillo de mi bicicleta. Y le dice el ferretero, sí, de hecho es del mismo acero. Y el niño, ¿en serio? Sí, es del mismo material que el tornillo de tu bicicleta. Y le dice el niño, oye, y veo que
la cuerda es similar. Y le dice el ferretero, sí, de hecho es de la misma cuerda que el de tu bicicleta. Y el niño, y le dice el niño, oye, también veo que el largo del tornillo es similar al de mi bicicleta. Y le dice el ferretero, sí, de hecho también es de 2 pulgadas como es el de la bicicleta. Y el niño le hace, dice el niño, pues si es del mismo material, del mismo acero, de la misma cuerda y del mismo largo, pues mejor dame ese tornillo de abajo en lugar del de 2 pesos. Y le dice el ferretero, no más que este tornillo de abajo vale 200 pesos. Y el niño se indigna y le dice, ¿cómo crees? Ya saben cómo son los niños de ahora. Ya se estaba posteando en Instagram, hashtag fraude en ferretería. Y agarra al niño y le dice, ¿cómo? ¿Tú me quieres estafar? Y el ferretero le dice, ¿por qué? Y le dice, me estás diciendo que este tornillo es del mismo material, del mismo acero, de la misma cuerda, de la misma medida, y me dices que en lugar de costar 2 pesos vale 200. ¿Tú me quieres robar? Y el ferretero le dice, aunque es del mismo material, de la misma medida, de la misma cuerda, la diferencia entre el tornillo de 200 pesos y el de 2 pesos es el temple, es el tiempo que estuvo en el horno para aumentar su resistencia. Y dice, y este tornillo de 200 pesos, como estuvo más tiempo en el horno, tiene mayor temple, y este es para camiones Thornton. En el grado, en el propósito del tornillo, está cuánto tiempo tiene que estar en el horno. Un tornillo que su objetivo es estar en una bicicleta, con que esté 5 minutos en el horno, ya estuvo. Pero el mismo tornillo que va a ser usado en un camión, tiene que estar días, semanas, meses en el horno, siendo templado, aumentando su resistencia, aumentando su resistencia, aumentando su resistencia. Y muchos de aquí, me decía el Señor, están en el horno. Muchos de aquí se entregaron al Señor y han venido cosas que los han metido al horno, han venido circunstancias que los han metido al horno. Y uno dice, Señor, ¿pero cómo? Si tú eres bueno. Y Dios dice, ¿no me dijiste que querías que te usara? Sí. ¿No me dijiste que querías que te usara para grandes propósitos? Sí. ¿No me dijiste que querías que te levantara y que mi Espíritu Santo se moviera a través de ti? Sí. Entonces el Señor te dice hoy, te tengo que templar. Me pediste grandes propósitos para tu vida. Me pediste que te usara para cosas grandes. Te tengo que meter al horno. Porque si no, no vas a aguantar. Y te vas a quebrar y te vas a doblar cuando estés ejerciendo tu asignación. ¿Saben cómo se hace el mejor vino? Machacando las uvas. Machaque, 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 machaque. Sale el jugo de la uva para hacer el mejor vino. ¿Saben cómo se hace el mejor aceite?
machacando la semilla de la aceituna, triturando. Después de mucha trituración, sale una gota del aceite más puro. ¿Saben cómo se purifica el oro? En el fuego. ¿Saben cómo se forman los diamantes? Con presión. Y el Señor me decía, muchos de aquí están en el horno y me han dicho, Señor, ¿qué pasó? ¿No quedamos tú y yo que íbamos al este de la dehesa? Y el Señor dice, sí, te voy a usar para grandes propósitos, pero te tengo que templar. Te tengo que meter al horno. Porque es en el horno donde sale toda la impureza del oro. Les digo un secreto. El Señor me dio este pasaje que les voy a leer el día de hoy, que justamente habla de esto. Y la prédica del día de hoy se llama: en el horno de fuego encuentras su presencia. En el horno de fuego encuentras su presencia. Y dice la palabra, chequen el dato, pongan atención, no se distraigan. Si el de al lado está moviendo, amárralo. Miren lo que dice la palabra acerca del horno de Dios. Dice, el rey Nabucodonosor era un gobernante de Babilonia, muy poderoso. Y dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sápatras, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mandase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo
algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. ¿Qué dice la palabra aquí? Había un rey muy poderoso. En aquel entonces la potencia, la superpotencia mundial se llamaba Babilonia. Y el rey de Babilonia se llamaba Nabucodonosor. Nabu para los cuates. Y agarra un día Nabu y se le ocurre hacer una estatua de él mismo. Dice, voy a hacer una estatua mía y voy a mandar a que todos, cuando suene la música, se tienen que postrar a adorar la estatua que hice de mí. Y manda a los pregoneros, a los que decían, oigan todos, el rey Nabucodonosor hizo su estatua, y cuando la música suene te tienes que postrar, o te van a aventar al horno de fuego y te vas a morir. Y así estaban en toda la provincia. ¿Y saben qué hacían todos? Decían, de menso me hacen chicharrón. Entonces sonaba la música, tun, 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 y todos a postrarse delante de la estatua para no tener broncas. Solo había un problema. Dios prohibía y prohíbe la idolatría. Porque la palabra de Dios dice, adorarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces la gente tenía que tomar una decisión. ¿Obedecía a Dios o se rendía ante el sistema para no tener problemas? ¿Y saben qué hizo casi toda la gente? Se inclinaba para no tener problemas. Y eso le pasa a mucha gente que dice amar a Dios y de repente te llevan a un bar y te ofrecen una cuba y decides echártela para no tener problemas, porque ¿qué va a decir de ti la palomilla? Eso le pasa a muchos. Cuando te ofrecen hacer cosas que desagradan a Dios y tú dices, no, pues mejor lo hago para no tener broncas. ¿Qué van a decir de mí, verdad? Y hoy en día sigue sonando aquella música para que te sigas postrando a lo que el mundo te dice. Es más, mucha gente vuelve atrás porque en el momento en que empiezan a seguir a Cristo, su familia dice, ¿ya cambiaste de religión? Y mucha gente dice, mejor vuelvo atrás y me postro ante ellos para no tener problemas. Mucha gente empieza a tener problemas económicos y dice, mejor vuelvo atrás, mejor me regreso a donde estaba para no tener problemas. Siempre está la propuesta del mundo queriéndote corromper. Y muchos aquí dicen, pastor, pues es que yo no tengo problemas. Pues no, porque ya estás bien postradote ante el mundo. Y si así le hacen muchos para no tener problemas, me postro ante el mundo. Aunque Dios prohíbe la adoración a los muertos, muchos en estas fechas pusieron su ofrenda, pidieron su calaverita, que fueran a decir en su casa. Mejor me postro hasta ante el mundo, no quiero tener problemas.
Y esa propuesta del mundo sigue siendo. El mundo, si tú quieres seguir a Jesús, el mundo te va a decir: epa, ¿qué obo lobo? Sereno moreno, quieto prieto. Usted regrese a ser lo que era. Usted no se cambie de religión. ¿Y quién dijo que Dios es religión? En ningún lado en este libro se establece una religión. Lo que habla este libro es de tener una relación con Dios. Es muy diferente. ¿Cuántas veces te han ofrecido una cuba? Me la he hecho. No vaya a tener problemas. ¿Cuántas veces ni siquiera dices que eres cristiano? Mejor no digo, vaya a tener problemas. Sigue estando esa propuesta. Cuando venga la música, póstrate delante de la estatua. Mucha gente cuando adora aquí está así, mira. Pero le ponen allá la de Sergio el bailador. Hay que bailar, ¿qué va a decir la familia? Y ahí sí, turú, turú. Hasta sacan la vuelta doble, la del 8. ¿Qué va a decir el tío Pepe de que no me paré a bailar? ¿Qué va a decir la tía Carmela de que la dejé con la chela en la mano? ¿Qué va a decir la familia que ya soy bien apretado? Ahí tú tienes que tomar una decisión. O te postras ante el mundo, o te postras ante Dios. Les voy a decir un secreto, pero no se lo cuenten a nadie. Cuando nos casamos la pastora Haas y yo, allá por los años 2000, yo fui el primer cristiano de mi casa y la pastora Haas fue la primer cristiana de la suya. Y traíamos la tradición de las dos casas. Y me acuerdo que mi familia me decía: ¿y qué onda? ¿Vas a bailar la víbora de la mar? No. ¿Y qué onda? Me decía el tío Rubén: ¿va a haber chupe? No. Entonces, ¿para qué voy? Pues ni te iba a invitar. Y decían: ¿y qué onda? ¿Podemos ir a ligar al yea yea? No. Y de las dos familias querían imponernos las tradiciones que venían. Y ahí la pastora Haas y yo tuvimos que tomar una decisión. O nos postramos ante las tradiciones, o nos postramos ante Dios. Y les digo algo: desde hace 8 años no me habla el tío Rubén. Pero esa es otra historia. Sigue ofendido de que no hubo chupe, de que no le llegó la invitation. Pero yo dije: mejor que se ofenda el tío Rubén que ofender a mi Dios. Luego, cuando haces negocios, vente, vámonos aquí al bar. No. Pero eres bien aguadoncho, ya me caes mal. Prefiero caerte mal a ti que ofender a mi Dios. Ingeniero, échese una cuba. Una no es ninguna. No. ¿Por qué? Porque no me voy a postrar ante el mundo. Es que usted es bien radical, usted está bien loco. Sí, soy bien radical y estoy bien loco por Jesús.
Entonces lo que estaba pasando allá sigue pasando. Entonces, si tú te llevas bien a todo dar con el monduki, con el mundoki, con el mundo, preocúpate, porque eres uno más. Hay muchos que ni se enteran que sigues a Jesús. Hasta que se encuentran en una iglesia. Ah, eres cristiano. Ah, tú también. Pues si nos conocimos en el bar. Entonces, la gente, para no meterse en broncas, mis hermanos, mejor se postraban ante el mundo, se postraban ante la estatua de Nabucodonosor. Nabu para la banda. Ahí está la estatua de Nabu, póstrate. ¿Por qué? Porque si no ibas a tener broncas, te iban a echar a un horno de fuego. Dice aquí, mira. Y aquel que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Horno de fuego ardiendo. Pero ¿qué pasó? Siguiente, Isra. Pero había unos que no se postraron ante el mundo. Había unos que no se postraron ante la estatua. Y como siempre llegan los chismosos. Y dice, hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive tú, oh rey. Has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Se llaman Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado. No adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego, y al instante fueron traídos estos varones delante del rey. O sea, estos eran los Pepillos Origel, las Pati Chapoy de ese entonces, que fueron y le dijeron: Rey, Sadrach, Mesach y Abednego, ellos no se postran, no se han querido postrar ante tu ley. Y el rey se prende y dice: tráiganmelos a ver si así es cierto. Y que los mandan a llamar. Siguiente. Y habló Nabucodonosor, los tenía aquí y les dijo: a ver, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio del horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? O sea, el rey los trajo y les dijo: a ver, les voy a dar chance. A ver, Sadrach, Mesach, Abednego, ¿cómo es esto de que no me respetan y no se postran ante el mundo, ante el sistema? A ver, quiero saber si entendieron bien. Voy a traer una flautita, la voy a tocar. Si se postran, ahí muere, ya no se metieron en broncas. Pero si no se postran, los voy a echar al horno de fuego y se van a morir. Y miren lo que les contestaron:
Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. O sea, imagínense que era como Joe Biden. Era el rey de la superpotencia de aquel entonces. Y trae estos tres y le dice: a ver, ya póstrense, les doy chance. Y estos le contestan: no es necesario que te respondamos. Haz lo que quieras, no nos vamos a postrar. Nuestro Dios nos va a librar. Pero no nos vamos a postrar ante el sistema. No nos vamos a postrar ante el mundo. No vamos a deshonrar a nuestro Dios. Y miren qué pasa. Y miren lo que le dicen todavía al rey. Y si no, le están diciendo: y si nuestro Dios no nos salva, dice, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. O sea, al topón. Le dijeron: mira, rey Nabu, haz lo que quieras, papi. No nos vamos a postrar ante tus dioses, porque nuestro Dios nos va a salvar. Y aún si no nos salva, sábete, no nos vamos a postrar ante tus dioses. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se le mudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-nego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. O sea, agarra el Nabu, dice: ah, no, guardias, hipercaliente en el horno 7 veces más. Si está a 1000 grados, pónganlo a 7000. Y mandó a hombres muy vigorosos, a los guardias, que tenían su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abed-nego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abed-nego. O sea, ¿qué pasó? Aquellos no se quisieron postrar y desobedecer a Dios. No quisieron desobedecer al Altísimo. Y agarran a Nabu: guardias, amárrenlos, calienten 7 veces más el horno y aviéntenlos. Y el horno estaba tan caliente que nomás los guardias que los aventaron se cayeron muertos. O sea, ellos ni siquiera entraron, nomás de aventarlos, cayeron muertos del calor. Y aquí les voy a contar una historia. Quien decide honrar a Dios no va a honrar a otras cosas. Me acuerdo una vez, mis queridos hermanos y hermanas, que me tocó un proyecto en el gobierno de Michoacán hace como 3 o 4 años. No voy a decir nombres porque se está grabando, pero nos tocó con el gobierno del estado. Y un día nos llama uno de los meros capoteros de allá. Me llamó a reunión y me dice: ingeniero, me dicen que tú eres el equipo SWAT del sistema, que tú te la sabes financieramente y que te la sabes en el sistema de arriba abajo, que tú eres mi salvación, me dice. Le digo: díganos en qué le podemos ayudar, contador.
Dice, mira, mira, mira. Quiero que desaparezca registros del sistema por 300,000 millones de pesos. Y nadie sabe y nadie supo. Yo sabía que ese hombre era de los más poderosos del estado. De hecho, después se convirtió en auditor superior del estado. Y sabía con quién tenía vínculos. Él controlaba prácticamente muchísimos narcos de allá. Yo estaba en Michoacán. Y me encantaría decirles que en ese momento bajó fuego del cielo y le dije, arrepiéntete, pecador. No, hermanos, me estaban temblando las patitas. Ya sabía que si le decía que no, nos podía correr, cancelar el contrato y me podían dar chicharrón, porque ya me había dado la instrucción. Y me acuerdo que con voz temblorosa le dije, no, contador. Me dice, ¿por qué no? Digo, porque está mal, contador. Eso no es correcto. Y yo estaba así como, Dios, ya hice lo que a ti te agrada. Porque ahí yo tuve que decidir, o le agrado a este hombre y me corrompo, o le agrado a Dios. Y dije, bueno, este es un hombre bien poderoso, me puede matar, pero mi Dios es más poderoso que cualquiera. Dije, no, Señor, yo no me voy a postrar ante este. Que le digo, no, contador, eso no es correcto y no lo voy a hacer. Y yo estaba así como esperando de, ya es tu hora, Señor. Aquí es cuando él se arrepiente y empieza a llorar y me dice, perdóname, Eduardo, por lo que te pedí. Y yo estaba así, Señor, te toca, te toca. Vas. Y no pasó nada. Nomás este cuate que se prende, se paró de su silla porque va a estar como drogado. Y me empieza a gritar groserías. Hijo de no sé quién, que no sabes con quién te metiste, que no sabes quién soy yo. Me dice, tu contrato te lo cancelo y a ver quién te paga, hijo de no sé quién, y vas a ver cómo te va a ir. No, hombre, me super maldijo. Y me estaba maldiciendo y yo así. Pero yo todavía con la esperanza de mi corazón de decirle, vas. Aquí es donde tú actúas. Y él cae rendido. Y no pasó nada. Que me corre a patadas de su oficina maldiciéndome. Y yo hice lo que siempre hago. Regresé a la casa donde teníamos rentadas, donde estaba el equipo de trabajo, porque yo era el líder. No les dije nada. Me fui a un cuarto donde no había nadie y empecé a llorar. Y le dije, Padre, yo te fui fiel, yo no me corrompí. Y ahora él ya nos canceló el contrato, ya tenemos deudas grandísimas de millones, el equipo está aquí. Y aparte me pueden mandar a matar. Y ahí estuve llorando como 2 horas. Solito, en mi lugar secreto. Y como a las 2 horas me habla el Señor. Y me dice, ¿ya terminaste? Y yo, sí. Y me dijo, ¿quién te levantó? ¿Te levantó él? ¿Te levantó el gobierno de Michoacán o te levanté yo? No, Señor, tú me levantaste. ¿Quién te ha respaldado hasta el día de hoy? Tú, Señor. ¿Por qué temes? Y me dijo, no te lleves a tu equipo, sigue trabajando. Y ya no me habló más. Y yo seguía preguntándole, ¿pero nos van a pagar? ¿O qué va a pasar? Nada. Nada más me dijo eso. Me sequé las lágrimas, ya nos habían corrido.
Llego con el equipo y les digo: muchachos, ¿qué les parece si a partir de mañana trabajamos aquí desde la casa que rentamos? ¿Y por qué, dije? Pues aquí está mejor, ¿no? Hay mejor internet, ¿no? Dos: no, pues sí. Pues vamos a darle desde acá, muchachos. Ah, sí, qué buena idea, Inge. Ya nos habían corrido. Y mi instinto arácnido me decía: pélate, que te van a venir a matar. Pero el Señor me dijo: quédate. Y al horno. Ahí va el pastorito al horno. Nomás le hablé a la pastora: amor, ora por mí. Pasó esto. Le hablé llorando. Y la pastora, mujer de fe, me dice: tú confía. Si el Señor ya te habló, el Señor va a hacer algo. Le digo: sí, amor, pero no me dijo qué. Nomás me dijo que me quedara. Y me dijo: confía que estoy orando. Y ahí va el pastor al horno. Día 1, seguíamos ahí. No pasaba nada, más que nos endeudábamos más. Día 2, seguíamos ahí. No pasaba nada más que endeudarnos más. Día 3, lo mismo. Día 4, lo mismo. Día 5, lo mismo. Día 6, lo mismo. Pero yo dije: Señor, no me incliné, no me postré, solo me postro ante ti, mi Señor. Y fue lo que hicieron estos amigos. Fíjense, tomen nota. Dios no obró cuando ellos le respondieron al rey. Dios no obró mientras los estaban atando. Dios no obró cuando los aventaron. 1, 2, 3. Dios no obró ahí. Y muchos de aquí así están. Les han dicho que vuelvan atrás. Les han dicho que regresen a las antiguas andanzas, a los antiguos caminos. Les han dicho que para qué se meten en broncas si antes estaban más yeah. Les han dicho que para qué vienen aquí, para qué le hacen al ridículo si están empeorando las cosas. Y muchos están en el horno. Y hoy les voy a decir por qué están en el horno. Porque se pararon delante del sistema, se pararon delante de esas cosas y dijeron: no voy a volver atrás, no me voy a postrar ante otros dioses. Y te metieron al horno. Y luego hay algunos que me hablan llorando: es que tengo problemas. Yo digo: disfruta el horno. Por eso luego les ponemos la de fuego, fuego, fuego del Señor. Y todos los que están en el horno le hacen: fuego, fuego, fuego. Pues sienten la brasa aquí. Fuego, fuego. ¿Sí o no? Muchos andaban como dormidos, mira. Y Dios los está despertando. Y Dios está despertando su espíritu. Y se han empezado a meter en problemas. Porque hasta sus familias les han dicho: qué ridículo, ¿por qué vas allá? ¿Para qué vas? Si antes estabas mejor, ¿para qué vas tan lejos? ¿Para qué vas hasta allá si aquí en la esquina hay un pare de sufrir? No vayan ahí. Anuncio.
Muchos están en el horno y muchos ya no ven lo duro sino lo tupido. Si estás en el horno es porque no te postraste delante de la estatua. Y si sigues en el horno, ha sido porque has decidido no dar marcha atrás. ¿Estabas bien cómodo, bien cómoda? Sí. Porque lo que hace el horno es que te incomoda, duele, quema, purifica. Pero les voy a decir qué pasa. Los que están en el horno, Dios les está hablando. Y les voy a decir para qué están en el horno. Están siendo templados. Están aumentando la resistencia. Es que el pastor está bien loco. Yo trabajo en ese horno, soy el que le hace. Pero miren lo que pasó. Los avientan al horno. Y dice la palabra, y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron estos tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. O sea, los amarraron como puercos, los aventaron. El horno estaba 7 veces más fuerte, más caliente. Y Nabu se asusta. ¿Por qué se asusta? Dice: oye, ¿no echaron 3 ahí en el horno? Y los guardias, los que seguían vivos, porque los otros se habían muerto, los guardias dicen: sí, rey, echamos 3. Y Nabucodonosor estaba bien asustadísimo. Y le hace: no eran 3, no eran 3. Y yo cuando leí esto dije: ¿por qué se asustó Nabu? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y miren qué pasó. Lo sabremos en la próxima prédica. Pon el siguiente versículo, y Raúl. Lo sabremos. Continuará. No, en lo que lo busca Israel. Les quiero decir algo. Sigo con la historia de Michoacán. Día 6 no pasó nada. Día 7 recibo una llamada de la secretaria de aquel hombre que me había corrido y me había maldecido. Y me dicen: ingeniero Eduardo. ¿Sí? ¿Quién es? Lo está citando el delegado a una reunión. Y yo dije: ¡asu! Fue el que me corrió, el que me maldijo. En el 7º día. Acuérdense que Dios me dijo que me quedara, que no me fuera. Y me acuerdo que me llevo a uno. Y le digo: vente. Me dice: ¿yo para qué voy? Le digo: entre 2 se siente menos feo, tú vente. Sí. Iba orando, sudando en el camino. Le hablé a la pastora: ahora por mí intercede. Habla en lenguas, pide ángeles, carros de fuego, lo que sea. Yo iba con un chorro de miedo.
Pues si hace 7 días me había maldecido, me había corrido. Y de repente entro a la oficina, se levanta ese hombre y me dice: ¿qué pasó, mi ingeniero? ¿Cómo estás, mi hermano? Y yo me quedo así. Yo vi hacia atrás, dije, igual y hay otro. Y no había nadie. ¿Qué pasó, mi hermano? Siéntate. ¿No quieres una cuba? Yo, no, gracias. Yo estaba temblando. Y me dice: mira, te voy a decir algo. No sé qué tienes tú, hermano, pero desde que te corrí, se me empezaron a inflamar las partes genitales y me empezó a salir cosa blanca, me dijo. Y yo me quedé así como me quedé como ¿y eso yo qué? Y me empieza a decir: y así se hicieron grandes como melones. Y yo así, qué desagradable. Pero estaba temblando yo. Y me dice: ya fui al doctor, me revisaron y me dice que es el estrés. Dice: pero yo sé que no es el estrés. Dice: yo sé que desde que te corrí me salé, me dice. No quiero problemas contigo. Lo que te pedí ya no lo hagas. Tu contrato lo tienes de regreso y te doy otro contrato. Que te vaya bien. Yo me salí así temblando, llorando. Le dije: Señor, esto solo lo haces tú. Pero eso está escrito en la Biblia. Miren qué pasó aquí. ¿Por qué se asustó el rey Nabucodonosor? Dice la palabra: respondió él y dijo: he aquí que yo veo 4 hombres sueltos que pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de los dioses. Nabucodonosor estaba asustado porque aventaron 3 y él veía a un cuarto. Él veía la presencia de un cuarto que estaba con ellos 3 en el horno de fuego. Y miren lo que pasó. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y habló y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernantes, los gobernadores y los jueces del rey para mirar a estos hombres, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún en el cabello de sus cabezas se había quemado, ni sus ropas se habían dañado, ni el olor del fuego había quedado en ellos. Nabucodonosor habló y dijo: bendito sea el Dios de Sadrach, de Mesach y de Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el decreto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que no fuese su Dios. Por lo tanto, dice Nabucodonosor, proclamo un decreto de que todo pueblo, nación o lengua que diga blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa sea convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, a Mesach y a Abednego en la provincia de Babilonia. Sí, pastora, fueron echados al horno de fuego. Pero en el horno de fuego, en medio del fuego de las circunstancias, por no haber querido rendirse y postrarse ante otros dioses, por no haber querido echar marcha atrás, en medio del horno, en medio del fuego, había un cuarto hombre. Estaba la presencia del Dios vivo con ellos y ni un solo pelo les fue quemado.
El horno duele. El horno quema. Y si estás en el horno, te tienes que dar cuenta de algo. Ha sido doloroso, pero no has sido tocado porque su presencia ha estado contigo adentro de ese horno. No te enfoques en el horno. Enfócate en la presencia que te acompaña en el horno. Por eso hace rato el Señor daba una palabra y decía: aunque pases por el fuego, no te quemarás si yo estoy contigo. La que el Espíritu Santo te muestre, no esta. ¿Estás en el horno? Aunque pases por el fuego, no te quemarás, porque Él está contigo. Hasta hoy, me dice el Señor, muchos creían que estaban solos en el horno de fuego, y el Señor les dice: ni un solo minuto, ni un solo segundo, ni un solo instante te he dejado solo, te he dejado sola. El Señor ha visto la fidelidad de muchos, y lo que el enemigo quiso usar para destruirte, Dios lo va a usar para bendecirte. Dios va a levantar a muchos en este lugar, pero tienen que ser templados, tienen que ser purificados, tienen que ser fortalecidos.